proyecto PRODER es un proyecto coejecutado por el MINAN y la cooperación belga. Estamos en 3 regiones, a Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, básicamente en 6 distritos. Lo que les voy a contar ahora un poco lo que hemos venido haciendo en Ayacucho, en Guayana, en Carmen Salcedo y en Cabana. Nos hemos basado en una metodología que se llama la metodología TIP, ¿no? Es una metodología que tiene pasos específicos para lograr no solamente el tema de ordenamiento territorial, sino ir un poquito más allá, la gestión estratégica de los recursos naturales. Por eso tenemos estos pasos predefinidos que parten justamente de un proceso de diagnóstico, en este caso lo que es la zonificación ecológica económica, para pasar a un proceso de ordenamiento territorial. Una primera lección aprendida en el proceso que hemos venido emprendiendo, que efectivamente se necesita información de detalle, ¿no? Estoy muy de acuerdo con el alcalde de Viabo, que especificaba que sin información de detalle es difícil iniciar procesos de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque necesitas llegar a un nivel del usuario que está finalmente manejando los ecosistemas o manejando las unidades productivas dentro, por ejemplo, de los distritos en los que venimos interviniendo. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado en estos distritos es una zonificación ecológica, económica, pero a nivel micro. Y como sabemos, la zonificación ecológica, económica es básicamente un diagnóstico, ¿no? Es un diagnóstico que nos ayuda a definir, digamos, las potencialidades que existen en estas zonas, en estas regiones, y sobre eso ya comenzar a tomar decisiones, ¿no? Finalmente esas decisiones, sobre todo decisiones consensuadas, son las que nos llevan a lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, partiendo de esa zonificación ecológica, económica, es que nosotros podemos llegar a esos otros pasos, ¿no? Por ejemplo, yo he estado atrás y finalmente ha sido un poco difícil visualizar casi todas las presentaciones. Yo quería acercarme un poco a la pantalla para explicarles cómo es que estamos interviniendo y luego ya aterrizar en algo concreto, porque más allá de palabras, yo creo que el ordenamiento territorial tiene que ser hechos. Y esto es un poco lo que nos quiere mostrar, ¿no? Cómo llegamos al hecho ya de comenzar a ordenar unidades de manejo. Bueno, en esta metodología TIP, que es la economía de los ecosistemas y de la biodiversidad, parte de la potencialidad del territorio. La zonificación ecológica económica para pasar a lo que es el ordenamiento territorial, los modelos de uso sostenible de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente funciona y qué es lo que no funciona dentro de lo que es el manejo de una unidad como tal? Luego pasar a un paso que es identificar y evaluar, ¿no? ¿Cuáles son esos bienes y servicios ecosistémicos críticos, ¿no? Por ejemplo, una comunidad en Huancavelica como Pilpichaca. Pilpichaca es la que tiene estas lagunas Choclococha, Jaracocha, que alimenta de agua a Ica, a estos valles de Ica, que finalmente son los que tienen casi el 60% de nuestra agroexportación. Si no manejamos los ecosistemas de Pilpichaca, Ica probablemente se va a quedar sin agua, ¿no? A futuro, y ahora con el cambio climático aún más. Entonces ahí el bien y el servicio ecosistémico crítico es el servicio hidrológico. Tenemos que manejar esos ecosistemas para mantener el servicio hidrológico. Tenemos que ver cuál es su diversidad biológica potencial, ¿no? Porque si queremos hacer una restauración de un ecosistema, tenemos que conocer cómo fue, ¿no? Y poder lograr esa restauración efectiva. No basta con reforestación nada más, sino ver el tema desde el punto de vista de una restauración ecológica. El estado de los ecosistemas y el tema de la gobernanza ambiental, ¿no? Que es crítica. Cómo se está manejando finalmente ese territorio. ¿Existe una gobernanza para manejarlo? O si no, fortalecer esa gobernanza para que finalmente funcione. Luego está calcular y demostrar, ¿no? Valorar el aporte de esos ecosistemas. ¿Cuánto significa finalmente en dinero esa agua que Pilpichaca provee hacia Ica, por ejemplo, ¿no? Para poder establecer un esquema de compensación para poder conservar esos ecosistemas? ¿Cuál es el análisis de los patrones históricos de aprovechamiento? Tal como se está manejando ahora o en el pasado, ¿va a ser sostenible conservar esos ecosistemas? ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que probar, ¿no? Entonces ahí hacemos un análisis de la sostenibilidad del uso actual. ¿Y cuáles son las actividades económicas que están relacionadas a esos bienes y servicios ecosistémicos? Esto nos sirve ya para comenzar, digamos, a negociar. Captar el valor de los bienes y servicios ambientales. ¿Cómo capturamos ese valor?
para hacer sostenible lo que queremos hacer en ese territorio. Entonces, por ejemplo, las cadenas de valor fortalecidas, si estamos implementando, por ejemplo, cadenas de biocomercio, ¿cómo las fortalecemos para comenzar a manejar, pero sosteniblemente, ese territorio? Los esquemas de pago por servicios ambientales, ¿no? Los proyectos SNIC verdes, que ahora queremos empujar con fuerza desde el Ministerio del Ambiente y desde otras entidades, las estrategias de gestión de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, las estrategias de uso y conservación de la diversidad biológica, que gran parte de las regiones ya la tienen, pero todavía no la están implementando como deberíamos implementarla para que realmente comencemos a conservar, ¿no? Por ejemplo, Apurímac. Ahorita en Apurímac está entrando con fuerza el tema minero, es una buena inversión que se está haciendo, pero también tenemos que cuidar esa agrobiodiversidad. Apurímac, si uno ve el mapa del maíz, Apurímac es la zona roja, la zona que tiene más diversidad de maíces en el Perú. Entonces, si no conservamos, si no hacemos algunas estrategias para conservar esa agrobiodiversidad, la vamos a perder, porque la gente que antes sembraba esos maíces probablemente se va a ir a hacer otras actividades económicas, ¿no? Y así, si hablamos de la papa, es lo mismo, ¿no? Apurímac también tiene una diversidad de papas muy, muy grande. Entonces, esas estrategias de gestión de recursos naturales tienen que estar articuladas con ese proceso de ordenamiento territorial y también con los procesos regionales que se están dando, los planes de desarrollo concertado, los sistemas de gestión ambiental